Regresamos al universo de la noticia. Bueno, pues, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana en el Congreso del Estado? Hay aparentemente una doble negociación que ha encabezado Lucía Virginia Mesa Guzmán y tenemos en la línea telefónica al diputado Isaac Pimentel Rivas. Él es uno de los actores políticos. Se había hablado de que pues iban a la mitad de esta administración. Y bueno, Isaac Pimentel, buenos días, gracias por tomar la llamada. ¿En qué quedó esta negociación? Porque se dice que Lucía Virginia Mesa anda jugando con dos banderas, con la del PAN y con la del PRI. ¿Cómo está la situación, Isaac? Buenos días. De todo, señor, muy buenos días, aquí a todo tu auditorio, un saludo. Mira, lo único que te puedo decir es que nosotros tenemos pláticas, convenios con la diputada Lucía Mesa. Nosotros creemos en la integridad, nosotros creemos en la honorabilidad de la diputada y estamos tomando como rumores el hecho de que anda jugando con el Partido de Acción Nacional y con el PRI. Yo creo que siempre ha sido formal, siempre ha sido una diputada de palabra y no tengo hasta ahorita por qué dudar. Seguimos confiando en su palabra, seguimos confiando en el acuerdo que ya tenemos, de que ellos se vayan el primer periodo legislativo a la mesa y nosotros nos vamos en el segundo. Entonces, ese es el acuerdo que se espera que se respete y que se firme el día de mañana. Así es, además está testificado por el gobernador del estado y eso le da mucho más seriedad al compromiso, al acuerdo que nosotros hicimos con el Partido de la Revolución Democrática. Entonces yo no me preocupo, yo no me inquieto, yo estoy convencido, estoy seguro que ellos van a cumplir, porque creo que es lo que más le conviene al Estado, es lo que más le conviene al Congreso, que haya unidad, que haya consenso y que haya una paz social. Muy bien. Entonces van a mitades, inicia el PRD y después le corresponderá al PRI. ¿Y al PAN qué le tocará? Al PAN le toca la cuota política y es un puesto muy importante. Entonces, la primera fuerza a nivel federal es el Partido Revolucionario Institucional, la primera fuerza a nivel Estado es el Partido de la Revolución Democrática y yo pienso que también involucramos a nuestra dirigencia nacional, también involucramos a nuestro representante de gobernación. Entonces yo estoy tranquilo, estoy convencido y creo en la honorabilidad de la diputada Lucía Mesa. Está amarrado el acuerdo entonces. Oye, y la presidencia de la Comisión de Hacienda, ¿será para ustedes? ¿Habrá cambios en las presidencias? Vamos a esperar a que el compañero Santaolalla cumpla su año. Una vez cumplido el año, vamos a negociar también esa posición, que hay el compromiso que también la debe de presidir el Partido Revolucionario Institucional. Muy bien. Isaac, bueno, pues ya que nos aclaras esta situación, ¿algo más que tengas por ahí en la agenda? ¿Cómo te fue en China? Bien, yo quiero aprovechar esta oportunidad, ¿verdad, Pablo, para invitar a todos mis paisanos, a todos los radioescuchas, a que el día de ahora, al punto de las 7 de la noche, celebremos el natalicio 135 aniversario del natalicio de nuestro generalísimo Emiliano Zapata Sarazo. Esto va a ser en la Plaza de Toros de Nenecuilco. Es una invitación que hace el ejido, el ejidatario, el comisariado de Nenecuilco. Es una invitación que hace el ayudante de Nenecuilco a todos los morelenses para que celebremos el natalicio de nuestro general Emiliano Zapata Sarazo. Muy bien, Isaac, por ahí estaremos pendientes hoy a las 7 de la noche en la Plaza de Toros y luego ya acompañando a la cabalgata con las antorchas encendidas hasta la casa de Zapata. Así es. Muy bien. Gracias, Isaac, buen día, nos vemos más tarde. Un abrazo, Pablo, buen día, hasta luego. Gracias. Es el diputado Isaac Pimentel Rivas, dice que ya está planteado el acuerdo y bueno, pues ya mañana vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, Luis Pablo, fíjate, ya no, el problema sigue siendo que no se escucha muy bien. Yo te voy a decir algo, yo no entiendo a Isaac y Isaac debe de andarse con mucho cuidado porque hasta el mismo Juan Flores Bustamante, que es el actual presidente de la mesa directiva, que es perredista,
puso en tela de juicio la doble negociación que hizo Lucía Exacto, Mesa pero bueno, Guzmán. ya hoy nos acaba de decir que Isaac, que en ese acuerdo estuvo presente Graco Ramírez, estuvieron presentes las dirigencias o representantes de las dirigencias nacionales del PRI y del PRD, y el delegado de la Secretaría de Gobernación, entiendo, Eric Castro Ibarra, Sí. en esta situación, bueno, y si no se cumple, bueno, pues mañana será noticia. Oye, pero es que, o sea, yo no entiendo por qué. Va a haber problemas y te voy a decir por qué. Así pudieron haber estado todo mundo. ¿Qué pasa con el PAN? Con Javier Bolaños Aguilar. O sea, ya hubo una se va a la negociación. Junta. O sea, Se va a la Junta. Hubo una negociación donde, o sea, hasta donde yo sé, Juan Flores Bustamante dice, había un acuerdo desde el 15 de julio, cuando fue, cuando se hizo la famosa elección, en la que hubo llamadas por todos lados y esto. Yo siento que va a haber problemas porque si ya el mismo Juan Flores Bustamante está poniendo en tela de juicio, no, ni siquiera le creen a Graco entonces, o sea, él lo dijo ayer, o sea, y ayer se supone que fue la reunión, o sea, entonces hay algo que algo está pasando dentro, al interior del PRD, algo va a pasar al interior del PAN, porque bueno, o sea, yo creo que ahí debería de ponerse muy buzo Isaac Pimentel. Vamos a ver qué pasa. O sea, Y además, bueno, yo creo que al gobierno del estado no le conviene pelearse con la federación, no le conviene pelearse con el PRI. Sí, a lo mejor le conviene más pelearse con el PAN, que no es gobierno federal y que tiene 4 diputados. ¿Estás Sí. correcto? Digo, en esa situación, bueno, pues yo puedo deshacerme del convenio con el PAN y me voy con el PRI, que tiene más diputados que el PAN, ¿no? El PAN tiene 4. así es. En ese sentido, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa y bueno, pues el día de mañana habrá la información. Y también Bien. fíjate que hablando del mismo tema, bueno, ahora se busca coordinador parlamentario porque si en caso de que Isaac Pimentel Rivas asumiera la presidencia de la mesa directiva en el segundo periodo ya del último de lo que le corresponde a la actual legislatura, que es la 52, bueno, pues ya se están apuntando y hay 3 cuando menos, y yo siento que el que más viable sería Juan Carlos Rivera Hernández, la otra es Rosalina Mazarispín y Matías Nazario Morales, pero parece ser que va a ser Juan Carlos Rivera Hernández el nuevo coordinador parlamentario del PRI. Porque Rosalina y Matías pues van a irse de campaña, Así es, sí. ¿no? Isaac pues también. Bueno, pues Raúl Díaz, titular de la Visitaduría de Asuntos Penitenciarios, confirmó que continúan en huelga de hambre 50 de las 161 reclusas que la mañana del martes se negaron a probar alimento en el penal femenil de Atlacholoaya. El funcionario detalló que la situación en el penal femenil ya se está normalizando, algunas de ellas ya se pusieron a trabajar, otras desde ayer por la noche ingirieron alimentos y otras más hoy por la mañana. Sin embargo, 50 de ellas continúan en su negativa de probar alimento alguno hasta que se dé la destitución de la subdirectora del penal femenil, Eva Mariela Juárez Marquina. Este es en otra orden de ideas. Bueno, pues al cumplirse 24 horas de la huelga de hambre que realizan 5 mujeres agremiadas al SINATREC, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se apersonó en el lugar de la protesta para supervisar sus condiciones físicas. La visitadora adjunta Perla Baena Díaz y personal auxiliar estuvieron ahí para conocer el caso, levantar testimonios y material fotográfico y acelerar la gestión de atención médica para las huelguistas como aspecto prioritario, quienes demandan plazas de trabajo en la zona oriente y concretamente que el gobierno de estado intervenga para que les den trabajo en el contrato de construcción de la autopista siglo XXI que se dividieron a partes iguales la CTM y el nuevo grupo sindical. Luis Pablo, ¿y qué crees? Bueno, pues Silvia Salazar Hernández sigue dando de qué hablar y vaya que que está provocando bombas, y bombas bastante, nada que ver con bombas yucatecas. Bueno, pues le acaba de dar un nuevo revés al gobernador Graco Ramírez, y digo un nuevo revés al gobernador porque a través de la secretaria de Hacienda, Adriana Flores Garza, empezaron los descuentos para algunos municipios que deben, entre todos son 400 millones de pesos. Interponen una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el municipio de Jutepec, y por lógica la Suprema Corte dice: se acabaron los descuentos, no hay por qué hacerlos en este momento hasta que nosotros no determinemos. O sea,
Antolín Escobar Cervantes, quien es perredista, ahora perredista. Sigue siendo, claro, ¿no? Es asesor jurídico de Silvio Salazar y bueno, pues ya metieron el famoso gol y vaya gol, Qué bien, y eso lo van a seguir otros municipios seguramente. Bien, para terminar le informo que con la intención de reforzar la seguridad en Jojutla, el Cabildo acordó solicitar formalmente la presencia del ejército en las calles de Jojutla a propuesta de la presidenta municipal Hortensia Figueroa Peralta. Así es que el bando único no es suficiente para garantizar la seguridad de Jojutla y que venga el ejército. Nada más para terminar, hablando del PRI, fíjate que, bueno, finalmente lo que yo ya te había comentado y que habíamos comentado aquí, José Antonio Aguilar Bodegas prácticamente toma la rienda del Comité Directivo Estatal del PRI, entró para tranquilizar a los grupos que siguen intentando agandallarse, en este caso estamos hablando de varios, ya no nada más de Amados, estamos hablando de varios que se quieren agandallar, porque están poniendo así casi en riesgo la toma de protesta de los consejos políticos municipales del PRI. ¿Que es mañana? Sí, que es mañana, no el sábado. Pero aparte intervino para que el Comité Ejecutivo Nacional dictara línea tanto a la CNP como a la CTM. Y con esto, pues prácticamente están dejando fuera a Ricardo Orantes San Martín. O sea, dijeron, silencio señores, no hay candidatos de absolutamente nada. Y el que hable, pues ya sabe a qué le tira. Bien. Por último, le informo que a 11 días de que inicie el ciclo escolar no hay lugar para instalar a los alumnos de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero, que le están haciendo su nueva escuela. Bueno, pues se busca escuela para dar albergue a estos jóvenes a 11 días de que inicie el ciclo escolar. Bien, de esta manera llegamos al final de este servicio informativo correspondiente a este jueves 7 de agosto del 2014. Jorge Rafael Sánchez, gracias en los controles. Fanny Rivas Alonso. Fanny Rivas Alonso, gracias, buen día, pásala bien.